Oscuridad, un silencio denso. Solo se escucha un susurro. La historia oficial nunca fue toda la verdad. Una luz tenue revela un antiguo monasterio en lo alto de las montañas, pergaminos ocultos, manuscritos polvorientos, ojos que observan en secreto. La cámara avanza entre corredores estrechos hasta detenerse en un manuscrito abierto sobre la mesa. Las letras parecen arder en la penumbra. Una voz profunda susurra: durante siglos, este secreto fue guardado, un relato borrado, censurado, ridiculizado. Pero la verdad siempre encuentra el modo de regresar. Un golpe de tambor, imágenes fugaces, un mapa que conecta Palestina con la India, siluetas caminando por el desierto, un rostro que se confunde entre sabios orientales. La voz continúa, más intensa. Jesús desapareció de los evangelios durante 18 años. ¿Dónde estuvo? ¿Qué aprendió? Y sobre todo, ¿por qué nadie quiere que lo sepas? La música sube, con tensión creciente. Un destello revela la portada de un libro antiguo. La vida oculta de Isa. Un silencio abrupto. Solo se escucha una respiración. Y entonces, la frase final, como un trueno. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar todo lo que crees. Durante siglos se habló de un misterio inquietante, la vida oculta de Jesús. Los evangelios narran su infancia, un pasaje en el templo a los 12 años, y después silencio absoluto hasta los 30, casi 2 décadas borradas. ¿Qué sucedió en ese vacío? ¿Dónde estuvo el hombre que luego transformaría el mundo? Ese silencio no es un simple olvido. Para muchos investigadores es un vacío lleno de significado, un hueco que oculta un secreto que podría derrumbar los cimientos de la historia oficial del cristianismo. Porque, ¿qué pasaría si Jesús no se hubiera quedado en Galilea? ¿Qué pasaría si hubiera viajado a lugares donde la espiritualidad ya llevaba siglos desarrollándose? Rumores extraños comenzaron a circular desde hace mucho tiempo. Relatos dispersos, casi susurros, afirmaban que Jesús no solo viajó, sino que lo hizo al corazón mismo de la India. Allí, bajo otro nombre, habría aprendido las tradiciones más antiguas, desde los Vedas hasta las enseñanzas de Buda. Una historia que parecía demasiado increíble, pero que nunca murió del todo. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX, un viajero ruso llamado Nicolás Notovich afirmó haber encontrado un manuscrito en un monasterio tibetano. Ese texto hablaba de un joven maestro llamado Isa, un hombre venido de Occidente, de una tierra donde reinaba el pueblo de Israel. Y ese Isa, según los monjes, habría pasado años en la India aprendiendo de brahmanes y budistas. El parecido era demasiado evidente. ¿Isa? ¿Jesús de Nazaret? ¿Podría ser que aquel manuscrito perdido hablara del mismo hombre? La idea causó escándalo inmediato. Críticos y teólogos intentaron ridiculizar a Notovich. Dijeron que todo era un invento, una farsa. Y sin embargo, otros exploradores que siguieron sus pasos encontraron testigos que confirmaban la existencia de esos textos, unos fragmentos de pergamino que parecían contener una verdad peligrosa. ¿Y por qué peligrosa? Porque si Jesús realmente estudió en la India, la base de la fe oficial se tambaleaba. Su sabiduría no sería un milagro divino aislado, sino el resultado de haber absorbido tradiciones ancestrales. Sus parábolas, sus enseñanzas, sus gestos, podrían tener raíces mucho más antiguas de lo que nos han contado. Pensemos en esto. Jesús predicaba la compasión material, el desapego, el amor a todos los seres. Principios que resuenan con el budismo. Hablaba de la unidad con el Padre, una idea cercana al concepto vedántico de unión con lo absoluto. ¿Coincidencias? ¿O ecos de aprendizajes que trajo desde Oriente? El manuscrito que Notovich describió hablaba de un joven que viajó por diferentes reinos de la India, aprendiendo de sabios y sacerdotes. Decía que desafió a los brahmanes por sus castas,
defendiendo la igualdad de todos los hombres y mujeres. ¿No suena exactamente a lo que Jesús predicaría años después en Palestina? Si esto es cierto, entonces no estamos hablando de un mito inventado en el siglo XIX. Estamos hablando de una línea de continuidad entre Oriente y Occidente, borrada intencionalmente de la historia. Pero la gran pregunta es, ¿por qué borrar esa conexión? ¿Quién se benefició ocultando que el cristianismo pudo tener raíces compartidas con filosofías que anteceden su nacimiento por siglos? El silencio de la Iglesia sobre estos relatos resulta ensordecedor. Nunca se investigó a fondo, nunca se mostró interés en confirmar o desmentir oficialmente. Simplemente se tachó de herejía y se enterró en el olvido, como si se quisiera proteger un relato oficial a toda costa. Aquí comienza la grieta en la narrativa. Aquí empieza el misterio, porque si un simple viajero pudo dar con estas pistas, ¿qué más se ha mantenido escondido en archivos secretos? Y esto es apenas la primera capa, porque lo que revelan los fragmentos del manuscrito no solo sugiere un viaje, sugiere que Jesús fue formado en tradiciones milenarias que transformaron su misión. Y si eso es cierto, lo que creemos saber sobre él está incompleto. Si esto ya te está sorprendiendo, imagina lo que viene. Sigue ahora mismo, da like y comenta, quiero la verdad para que no borren esta revelación. El manuscrito encontrado en el monasterio tibetano no era un simple relato piadoso. Sus páginas, amarillentas y fragmentadas, describían con detalle los viajes de un joven maestro. Decían que Isa había dejado su tierra natal, cansado de la ignorancia de sus sacerdotes, y emprendió camino hacia Oriente buscando la verdadera sabiduría. Los monjes relataban cómo ese joven llegó a las tierras del Punjab y luego a Rajastán. Allí escuchó a los brahmanes, estudió los Vedas y observó los ritos que regían el destino de las castas. El texto decía, Isa escuchaba, pero no aceptaba. Su corazón se rebelaba contra la idea de que unos hombres fueran puros y otros intocables, o por nacimiento. ¿Te resulta familiar? Jesús, siglos después, rompería las reglas rígidas de los fariseos, abrazando a pecadores, leprosos y marginados. La semilla de esa rebeldía, según el manuscrito, habría germinado en India, pero no se detuvo allí. El relato continuaba. Isa caminó hacia las montañas del Himalaya, donde conoció a sabios budistas. Allí aprendió la compasión por todos los seres vivos, la renuncia al ego y la meditación sobre lo eterno. Palabras que resuenan con las enseñanzas que más tarde repetiría en Palestina. Bienaventurados los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. El manuscrito hablaba incluso de un episodio en el que Isa desafió públicamente a los brahmanes. No existe privilegio por nacimiento, porque todos los hombres son iguales ante el Creador. Los sacerdotes, furiosos, intentaron expulsarlo, pero el joven continuó predicando, atrayendo multitudes que querían escuchar algo distinto a la opresión de las castas. ¿Acaso no? Recuerda esto a Jesús, enfrentando a los fariseos, expulsando a los mercaderes del templo y proclamando que el reino era para todos, no solo para unos pocos. Cada línea del manuscrito parecía anticipar las escenas que luego narrarían los evangelios, como si la vida en India hubiera sido un laboratorio espiritual, donde Jesús, Isa, aprendió, se formó y se preparó para una misión mucho mayor. Y aquí surge una pregunta perturbadora. Si estos relatos son falsos, ¿por qué coinciden con tanta precisión con el espíritu de las enseñanzas cristianas? ¿Cómo explicar que un texto oculto en un monasterio remoto describa con detalle principios idénticos a los que, siglos después, cambiarían el mundo occidental? El eco es tan fuerte que no puede ser ignorado, pero lo más inquietante no es la coincidencia, sino el silencio, porque cuando estas historias salieron a la luz, en vez de investigarlas,
fueron atacadas, ridiculizadas y escondidas. ¿Quién decide qué parte de la vida de Jesús podemos conocer? ¿Quién tiene el poder de silenciar manuscritos enteros y condenarlos a la oscuridad? No olvidemos que durante siglos la Iglesia prohibió la lectura de ciertos textos considerados apócrifos. Muchos evangelios desaparecieron, otros fueron destruidos, y solo unos pocos se conservaron en secreto en cuevas y bibliotecas ocultas. ¿Por qué tanta obsesión con controlar la narrativa? El manuscrito de Isa parecía ser una amenaza demasiado peligrosa. Si era cierto, entonces Jesús no era una figura aislada, sino el puente entre Oriente y Occidente. Su mensaje no nacía en el vacío, sino en la unión de tradiciones ancestrales. Imagina lo que eso significaría. Un Jesús conectado con los sabios de India, con los meditadores budistas, con las filosofías más antiguas de la humanidad. Un Jesús que integró esa sabiduría y la llevó de vuelta a su pueblo. Y si fue así, ¿por qué ocultarlo? ¿Qué se perdería si aceptáramos que la verdad es más amplia de lo que nos enseñaron? La respuesta es incómoda. Si se reconociera esa conexión, la religión dejaría de ser la dueña absoluta de la revelación. La espiritualidad dejaría de pertenecer a una institución para convertirse en un legado universal. Los fragmentos del manuscrito son claros. Isa no buscaba fundar una religión. Buscaba despertar conciencias, enseñaba a mirar más allá del dogma, a reconocer lo divino dentro de cada ser humano. Ese era el verdadero peligro, porque un pueblo que entiende que lo sagrado habita en su interior ya no se somete con facilidad, ya no teme a sacerdotes, ya no obedece ciegamente a instituciones, y ese poder es demasiado grande para dejarlo en manos del pueblo. Por eso, quizás, ese manuscrito fue silenciado, no porque fuera falso, sino porque era demasiado verdadero. Y aquí llegamos a un punto crucial. Los que han tenido acceso a copias del manuscrito afirman que describe con precisión cómo Isa viajó por reinos de India hasta alcanzar Cachemira. Allí, dicen, vivió, predicó y dejó discípulos. ¿No resulta inquietante pensar que existan tradiciones locales en India que hablan de un profeta venido de Occidente exactamente en los mismos años en que Jesús desaparece de los evangelios? ¿Notas la conexión? Esto nos enseñará en iglesias. Suscríbete, dale like y comenta Oculto para desbloquear la segunda parte. En el corazón del valle de Cachemira, entre montañas nevadas y aldeas silenciosas, existen relatos que desconciertan a historiadores. Viejos cronistas musulmanes de la región hablaban de un profeta venido del oeste, un hombre llamado Yus Asaf. Ese hombre, según los registros, predicaba la compasión, la pureza de corazón y la unidad con Dios. ¿Te suena familiar? Sus enseñanzas recuerdan demasiado a las parábolas de Jesús. Y lo más inquietante, esas crónicas lo sitúan en los mismos años en que los evangelios guardan silencio sobre la vida del Nazareno. En Srinagar, la capital de Cachemira, existe una tumba antigua, conocida como el Rosabal. Allí, desde tiempos remotos, se rinde culto a Yus Asaf. La tradición local afirma que se trataba de un profeta extranjero, un hombre santo que vino de lejanas tierras y dejó discípulos. El detalle que provoca escalofríos es este. Algunos estudiosos creen que esa tumba sería el verdadero lugar de descanso de Jesús. Imagina el impacto de esa afirmación. Mientras la tradición oficial proclama que Jesús murió y resucitó en Jerusalén, estas leyendas aseguran que sobrevivió y continuó su misión en Oriente. Dos relatos que no pueden coexistir sin chocar de frente. Las inscripciones de Rosabal son fragmentarias, dañadas por el tiempo, pero se menciona a un hombre que vino de una tierra lejana para mostrar el camino de la verdad. ¿No es esto exactamente lo que se dice de Jesús? Ahora bien, algunos dirán, esto no es prueba, son solo leyendas locales. Y es cierto, pero
¿Por qué esas leyendas describen con tanto detalle un perfil tan parecido al de Cristo? ¿Por qué existen en regiones tan apartadas donde el cristianismo apenas llegó siglos más tarde? El manuscrito tibetano sobre Isa y la tumba de Rosabal parecen encajar como piezas de un mismo rompecabezas. Dos fuentes, dos tradiciones, apuntando a la misma dirección, que Jesús habría estado en India. Los viajeros europeos que exploraron Cachemira en el siglo XIX se sorprendieron al escuchar a los ancianos del lugar contar historias de un profeta extranjero que predicaba con parábolas. Describían su túnica clara, su barba, su voz serena, imagen que recordaba de inmediato a los evangelios. ¿Casualidad, invención o tal vez memoria? Una memoria colectiva transmitida durante siglos que sobrevivió en la voz de pastores, mercaderes y monjes. Pero hay algo aún más perturbador. Algunos textos islámicos también mencionan que Jesús, al que llaman Isa, no murió en la cruz, sino que fue elevado y vivió después en Oriente. Diferentes tradiciones, diferentes caminos, pero todas apuntando a una misma posibilidad. La historia oficial contó todo. Aquí surge la gran pregunta: ¿qué es más peligroso, la mentira o la verdad incompleta? Porque si Jesús realmente viajó a India, si aprendió allí, si predicó en Cachemira, entonces la Iglesia lleva siglos edificando sobre un silencio que, de revelarse, cambiaría radicalmente lo que creemos. Piensa en lo que implicaría para millones de fieles descubrir que la figura central de su fe fue también un discípulo de maestros orientales, que sus enseñanzas, aunque divinas, estuvieron impregnadas de filosofías más antiguas. ¿Significa eso que Jesús no fue único? Al contrario, lo haría aún más universal, porque mostraría que unió mundos que parecían separados: Oriente y Occidente, Vedas y Evangelios, compasión budista y amor cristiano. Pero precisamente esa universalidad es peligrosa para quienes necesitan fronteras, dogmas y muros. Un Jesús que pertenece a todos no puede ser monopolizado por una sola institución. No es casualidad que cada vez que alguien intenta hablar de estas conexiones, surgen voces apresuradas para desacreditarlo. Se le llama falso, hereje, conspiranoico, como si el solo hecho de considerar la posibilidad fuera una amenaza. ¿No resulta extraño que un simple rumor provoque tanta resistencia? ¿No sería más fácil demostrarlo falso con pruebas y terminar el debate? Y sin embargo, la reacción es siempre la misma: silencio o ataque. Nunca investigación honesta. Esto nos deja con una inquietud. ¿Qué más podría haber en bibliotecas, en archivos polvorientos del Vaticano, en monasterios remotos? ¿Cuántos textos aún no han salido a la luz que podrían confirmar o desmentir la conexión entre Jesús e India? La historia de Rosabal y de Yus Asaf abre un loop que todavía nadie ha cerrado. Y lo más perturbador es que cuanto más se investiga, más conexiones aparecen. No menos, sino más. Si algún día este video desaparece, solo los que sigan ahora conocerán el final. Hazlo ya y comenta "continúa" para no perderlo. Algo nos enseña la historia, es que el poder nunca tolera lo que no puede controlar. Y en el caso de Jesús, la figura más influyente de la historia occidental, esa regla se cumple con una precisión escalofriante. Cuando Nicolás Notovich publicó en 1894 su libro La vida desconocida de Jesús Cristo, donde relataba el hallazgo del manuscrito tibetano sobre Isa, la reacción fue inmediata. Una ola de críticas, insultos y acusaciones. Teólogos lo llamaron impostor, historiadores lo ridiculizaron y hasta hubo quienes exigieron que su obra fuera retirada de bibliotecas. ¿Por qué tanto miedo ante un simple relato? Si Notovich hubiera mentido, ¿no habría sido más sencillo exponerlo con pruebas? Sin embargo, la estrategia fue otra.
desacreditarlo personalmente, convertirlo en un paria intelectual, borrar cualquier rastro de su descubrimiento. Una táctica clásica, atacar al mensajero para destruir el mensaje. Y él no fue el único. Años más tarde, otros exploradores como Swami Abhedananda confirmaron haber visto textos similares en monasterios del Himalaya, relatos que hablaban de Isa, el joven maestro de Occidente que aprendió de sabios orientales. Sin embargo, sus hallazgos fueron silenciados, minimizados, sepultados bajo toneladas de escepticismo institucional. ¿Por qué tanto empeño en negar algo que podría, al menos, investigarse con calma? ¿Qué se gana ocultando la posibilidad de que Jesús haya estado en India? La respuesta es incómoda. Se gana control, porque la fe organizada necesita mantener un relato único, sólido, incuestionable. Si se abre la puerta a que Jesús fue un discípulo en India, entonces deja de ser propiedad exclusiva de una religión, se convierte en patrimonio de la humanidad, y esa idea aterra a quienes viven del poder del dogma. Durante siglos, la Iglesia se encargó de decidir qué evangelios eran legítimos y cuáles debían desaparecer. Textos como el Evangelio de Tomás, el de Felipe o el de María Magdalena fueron declarados herejía, perseguidos y destruidos. Solo sobrevivieron algunos, gracias al desierto, escondidos en vasijas selladas durante más de 1000 años, como ocurrió en Nag Hammadi en 1945. Si esos evangelios, escritos por discípulos cercanos, fueron silenciados, ¿qué no harían con un manuscrito que sugiere que Jesús bebió de fuentes orientales? El Vaticano posee una de las bibliotecas más grandes y secretas del planeta. Millones de manuscritos guardados en bóvedas a las que pocos tienen acceso. Es tan descabellado que entre esos textos existan referencias incómodas sobre la vida oculta de Jesús. La conspiración del silencio no siempre actúa con destrucción visible. Muchas veces basta con el ridículo, con sembrar dudas, con manipular la opinión pública. Porque lo que no se toma en serio muere lentamente. Así ocurrió con Notovich. Así ocurrió con Abhedananda. Así ocurrió con tantos otros que intentaron levantar la voz. Y sin embargo, los rumores nunca desaparecieron. Cada cierto tiempo, reaparecen como brasas que se niegan a extinguirse. Viajeros, monjes, académicos alternativos, todos vuelven a mencionar a Isa, todos vuelven a señalar a la India. ¿No resulta curioso que una mentira resista más de un siglo de ataques? ¿No sería más lógico que hubiera caído en el olvido si realmente fuera una farsa? El silencio no es prueba de falsedad. Muchas veces es la máscara del miedo. Miedo a perder autoridad, miedo a que los fieles descubran que la verdad es más amplia que señales, miedo a que Jesús no pertenezca a una institución, sino al mundo entero. Ese es el verdadero peligro del manuscrito perdido. No niega a Jesús, lo engrandece, pero al hacerlo desarma el monopolio de la fe. Y aquí es donde la conspiración del silencio muestra su rostro más oscuro. Porque no hablamos solo de ocultar un texto antiguo. Hablamos de mantener a millones de personas bajo un relato único, negándoles la oportunidad de explorar otras piezas del rompecabezas. ¿No deberíamos tener derecho a conocer todas las versiones? ¿No deberíamos decidir por nosotros mismos qué creer en lugar de aceptar lo que otros nos imponen? Las palabras de los antiguos monjes tibetanos resuenan como un eco prohibido. Isa vino, aprendió y regresó a su tierra para enseñar. Esa frase tan simple tiene el poder de derrumbar siglos de control. Y por eso, probablemente, sigue siendo tan peligrosa. Vamos a llegar a 5000 comentarios con la palabra creo. Si lo logramos, libero los fragmentos prohibidos del manuscrito. Aceptar que Jesús pudo haber estado en la India no es un simple detalle histórico. No se trata de un viaje más, como quien visita tierras lejanas.
Es una bomba que sacude los cimientos de la fe tradicional. Imagina lo que significaría para millones de creyentes descubrir que el Hijo de Dios no vivió aislado, sino que buscó, estudió y aprendió de otros maestros. La imagen de un Jesús que desciende con sabiduría lista y cerrada se derrumbaría. En su lugar aparece un hombre que busca, que se esfuerza, que aprende y que al final integra todo ese conocimiento en un mensaje aún más poderoso. ¿Lo entiendes? Eso lo hace más humano, más cercano, pero también lo hace menos controlable. Porque si Jesús aprendió, entonces cualquiera puede aprender. Si Él se formó con sabios de Oriente, entonces su grandeza no depende de un dogma inquebrantable, sino de un camino abierto a todos. Y eso cambia todo. El cristianismo oficial sostiene que Jesús es único, irrepetible, incomprensible fuera de los dogmas de la Iglesia. Pero si admitimos que absorbió enseñanzas orientales, entonces su mensaje deja de ser monopolio de Roma o Jerusalén. Se convierte en un puente entre culturas, un patrimonio espiritual de la humanidad entera. ¿Imaginas el impacto? Unir Oriente y Occidente, derribar muros entre religiones, mostrar que la verdad no pertenece a una sola voz, sino que resuena en todos los tiempos y lugares. Eso es exactamente lo que las instituciones temen, porque un Jesús universal ya no sirve para dividir, sino para liberar. En lugar de decir, aquí está la verdad y fuera de aquí no hay salvación, la conclusión sería, la verdad está en todas partes y cualquiera puede encontrarla. Un cambio así desarma siglos de control. Derrumba jerarquías construidas sobre la idea de exclusividad. ¿Cómo sostener un monopolio espiritual si Jesús mismo buscó sabiduría fuera de su tierra? Piénsalo, Jesús predicó el amor al prójimo, el perdón, la humildad, la compasión. Valores que aparecen en el budismo, en el hinduismo, en los Vedas. ¿Por qué esos paralelos nunca se discuten en los sermones? ¿Por qué se insiste en que todo vino de una única fuente? La respuesta es clara, porque aceptar la conexión abriría la puerta a un cristianismo sin fronteras, una fe sin muros, sin instituciones dueñas de la verdad, sin miedo al otro. Un Jesús así no pertenece a un altar, sino al corazón de cada persona que decide despertar. Y tal vez ese fue siempre su mensaje. Reino de Dios, Él está dentro de vosotros. Una frase que no necesita templos dorados ni intermediarios. Solo conciencia, solo despertar. Ahora entiende por qué un manuscrito perdido genera tanto temor. No porque niegue a Jesús, sino porque lo muestra demasiado grande. Más grande que cualquier iglesia, más grande que cualquier dogma. Aceptar esta verdad transformaría la espiritualidad global. Ya no habría cristianos contra hindúes, budistas contra musulmanes. Habría seres humanos buscando lo divino en todas partes, reconociendo que la luz brilla en múltiples caminos. ¿Puedes imaginar lo que eso provocaría? Menos guerras religiosas, menos divisiones, menos fanatismo, pero también menos control para quienes viven del miedo. Por eso, esta revelación es doble filo. Libera al pueblo pero amenaza al poder. La fe se volvería más personal, más directa. Ya no sería cuestión de obedecer reglas externas, sino de despertar dentro de uno mismo. Y ese despertar, justamente, es lo que Jesús habría aprendido en Oriente. Si su vida oculta en India es real, entonces todo cobra sentido. Sus parábolas, sus metáforas, su forma de enseñar, no desde la imposición, sino desde la invitación. Ese estilo está impregnado del sabor oriental. Y ahora, la pregunta inevitable. ¿Estamos preparados para aceptar un Jesús así? ¿Un Jesús que no nos pertenece, sino que pertenece a todos? ¿Un Jesús que no vino a fundar templos, sino a recordar lo eterno? La mayoría de las instituciones responderían que no.
que no debemos cuestionar, que no debemos comparar. Pero la verdad no desaparece porque alguien lo ordene. La verdad siempre encuentra grietas por donde filtrarse. Y quizá este sea el momento histórico en que ese secreto vuelva a salir a la luz. No porque una iglesia lo permita, sino porque la gente lo exige, porque los corazones buscan respuestas más grandes que los muros de piedra. No dejes que esta verdad se pierda otra vez. Sígueme, comparte y comenta aún si quieres que revele el capítulo no final. La historia oficial del cristianismo se sostiene en un eje central: la crucifixión y la resurrección. Jesús, dicen, murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó glorioso. Esa es la base sobre la cual se construyó todo el dogma posterior. Pero ¿qué pasa si ese relato no es completo? ¿Qué pasa si la crucifixión no fue el final, sino apenas un capítulo más? Algunos textos apócrifos y tradiciones orientales sugieren algo perturbador: que Jesús no murió en la cruz, sino que sobrevivió y continuó su misión en Oriente. Esta idea, tachada de blasfemia por siglos, aparece una y otra vez en relatos dispersos, desde leyendas musulmanas hasta tradiciones de Cachemira. Imagina el impacto. No estamos hablando de negar su grandeza, sino de cambiar radicalmente la forma en que la comprendemos. Los evangelios mismos dejan grietas. Recuerda el momento de la crucifixión. Jesús muere rápidamente, en apenas unas horas. Algo extraño, porque los romanos diseñaban la crucifixión para prolongar el sufrimiento durante días. Era un castigo lento, cruel, que rara vez permitía una muerte tan inmediata. No resulta sospechoso que Pilato, sorprendido por la noticia, pregunte si ya había muerto. ¿No es curioso que aceptara entregar el cuerpo tan pronto? Los evangelios narran que Jesús fue envuelto en lienzos y llevado a una tumba. Al tercer día, la tumba estaba vacía. La explicación oficial: resurrección. Pero otra posibilidad acecha como una sombra: que Jesús jamás murió en la cruz, sino que fue rescatado, sanado y luego marchó a continuar su camino en Oriente. Esto encaja de forma inquietante con la tradición india que habla de Yusasaf en Cachemira, un profeta extranjero, herido, que llegó de Occidente y vivió muchos años en las montañas, predicando hasta su vejez. Podría ser el mismo Jesús, escapando de la persecución en su tierra natal, para continuar su obra en silencio. El manuscrito tibetano sobre Isa no habla de su muerte en Jerusalén. Lo deja abierto, como si su misión no hubiera terminado allí. Y en Rosabal, la tumba de Yusasaf muestra símbolos que recuerdan a la cruz y a la fe de Israel. Las piezas encajan demasiado bien. Imagina por un momento que la resurrección no fuera un milagro sobrenatural, sino la victoria de un hombre que sobrevivió al tormento y decidió seguir adelante. Para los fieles, su regreso habría sido igualmente milagroso, verlo vivo tras la crucifixión. Para sus discípulos, aquello fue la señal definitiva de que estaba protegido por lo divino. La diferencia es que una versión así no entrega poder a las instituciones, sino esperanza directa a la gente. Porque si Jesús sobrevivió como hombre, entonces su mensaje es aún más poderoso. Resistió el dolor más brutal y siguió enseñando. ¿No sería esa también una forma de resurrección? El problema es que aceptar esta versión haría colapsar siglos de dogma. Ya no habría necesidad de un monopolio de salvación, ya no habría mediadores obligatorios. Jesús sería el ejemplo de un camino posible, no un mito inaccesible. Por eso la Iglesia necesitaba mantener la versión oficial. No bastaba con creer en sus palabras, había que creer en el milagro absoluto, en la resurrección literal, en el misterio que solo ellos podían interpretar. Pero si miramos las tradiciones de Oriente, otra historia se abre. Un Jesús que sobrevivió, que viajó, que predicó en Cachemira, que murió en paz como un sabio anciano. Una vida larga,
dedicada al despertar humano. ¿Cuál versión inspira más? ¿Un milagro incomprensible que solo puede aceptarse por fe ciega, o la fuerza de un hombre que venció la muerte y siguió su camino? La elección es incómoda, y quizá por eso nunca se nos permitió hacerla. Cada vez que alguien menciona estas tradiciones, el ataque es inmediato, pero el hecho de que existan tantas coincidencias entre el vacío de los evangelios, el manuscrito de Isa y la tumba de Rosabal, debería al menos hacernos preguntar, ¿y si la historia oficial no es toda la verdad? ¿Y si Jesús, después de la cruz, caminó hacia las montañas del Himalaya para cumplir una misión que nadie se atrevió a contar? Ese "y sí" es lo que atormenta a los guardianes del dogma. El cierre es tan impactante que muchos no querrán escucharlo. Suscríbete, da like y comenta "quiero saber" para entrar en la parte más peligrosa. A lo largo del siglo XX y hasta nuestros días, no fueron pocos los que decidieron desafiar el silencio y buscar respuestas por sí mismos. Viajeros, historiadores alternativos, exploradores espirituales, todos llegaron a la misma conclusión inquietante. En Rosabal hay algo más que una tumba olvidada. Uno de los primeros en investigarla seriamente fue Fida Hasnain, un historiador y arqueólogo de Cachemira. Durante décadas examinó manuscritos, crónicas locales y testimonios orales. Su conclusión fue clara: Yus Asaf y Jesús de Nazaret eran la misma persona. No lo decía como un fanático, sino como un académico convencido por la acumulación de... Pero ¿qué ocurrió con sus estudios? Fueron ignorados, ridiculizados, apartados de la academia tradicional. Nadie quiso abrir el debate. Nadie quiso arriesgarse a tocar la figura más sagrada de Occidente. Lo mismo pasó con otros investigadores que, al visitar Rosabal, encontraron símbolos de la tradición judía en la tumba. Marcas que no corresponden a un profeta musulmán local, sino a alguien con raíces hebreas. ¿Casualidad o evidencia de que allí descansa un hombre venido de Israel? Los medios que se atrevieron a cubrir la historia enfrentaron censura sutil. Documentales fueron retirados de circulación, libros desaparecieron de librerías. Internet está lleno de testimonios de personas que intentaron hablar del tema y fueron silenciadas. ¿Por qué tanto miedo? Si Rosabal fuera solo una leyenda, ¿por qué no permitir que la gente la conozca y decida por sí misma? ¿Por qué la urgencia en tapar cada nueva investigación? El patrón se repite. Quien se atreve a unir los puntos entre Jesús e India es inmediatamente señalado como conspiranoico, pseudocientífico, hereje. No importa la solidez de sus argumentos, lo importante es evitar que la duda crezca. Pero la duda sigue creciendo. En 2007, un documental británico intentó explorar el misterio de Rosabal. Mostró entrevistas con habitantes locales que repetían la tradición de Yus Asaf como profeta venido de Occidente. El impacto fue inmediato. Grupos religiosos exigieron que el documental no se volviera a emitir. Otra. ¿Ves el silencio impuesto? ¿Y qué decir de los viajeros espirituales que, movidos por estas historias, visitan la tumba cada año? Algunos afirman haber sentido una energía especial en Rosabal, como si el lugar guardara un secreto demasiado grande para permanecer oculto. Mientras tanto, el Vaticano guarda silencio absoluto. Ninguna declaración, ninguna investigación oficial. Como si la mejor forma de neutralizar el misterio fuera fingir que no existe. Pero cada generación vuelve a preguntar. Y en cada vez más voces exigen transparencia. No para destruir la fe, sino para ampliarla. Porque si Jesús realmente vivió en India, ¿acaso eso lo hace menos divino? ¿O lo hace aún más universal, aún más cercano, aún más poderoso? Los guardianes del dogma temen que el pueblo comience a pensar por sí mismo. Temen que alguien conecte los hilos y descubra que la verdad no cabe en un solo libro ni en una sola iglesia.
Y ahí está el verdadero poder de estas investigaciones modernas. No se trata de pruebas definitivas, sino de preguntas que rompen cadenas, preguntas que no necesitan respuesta inmediata para ser peligrosas. Basta con que existan, basta con que incomoden, basta con que nos hagan mirar más allá de lo que siempre nos contaron. Y mientras más se intenta apagar el tema, más interés despierta, porque la gente ya no se conforma con versiones oficiales. Busca, compara, cuestiona. Y ese despertar justamente es lo que Jesús habría querido. Entonces, ¿qué debemos temer más? ¿La mentira repetida por siglos o la posibilidad de una verdad oculta que nos libera? Si este misterio te hizo pensar, no pares aquí. Dale seguir, activa la campana y comenta sigue para que prepare la próxima entrega. Cuando uno compara las palabras de Jesús con las enseñanzas orientales, los paralelos se vuelven imposibles de ignorar. No hablamos de simples coincidencias, sino de reflejos tan claros que parecen espejos en dos tradiciones diferentes. Jesús enseñó: ama a tu prójimo como a ti mismo. En los textos budistas encontramos: no hieras a los demás con lo que a ti mismo te hiere. Dos frases, dos culturas, un mismo espíritu. Jesús dijo: el reino de Dios está dentro de vosotros. En los Upanishads, escritos miles de años antes, se lee: el Atman, el ser, mora en el interior de cada hombre. Otra vez, un eco que atraviesa continentes y siglos. ¿Coincidencias o huellas de un mismo camino? El desapego de lo material que Jesús predicaba en parábolas como la del joven rico resuena con la enseñanza budista de liberarse del deseo. La insistencia en la humildad, en hacerse como niños para entrar en el reino, recuerda a la ahimsa hindú, la compasión que pone a todos los seres al mismo nivel. Los fariseos se escandalizaban porque Jesús rompía tradiciones rígidas, comía con pecadores y tocaba a leprosos. Del mismo modo, en la India, Isa habría denunciado a los brahmanes por mantener castas que separaban a los hombres. El mismo espíritu de rebelión contra estructuras injustas, y hay algo más profundo, la noción de unidad con el Padre. Jesús repetía: yo y el Padre somos uno. En el Vedanta se enseña: tú eres eso, Tat Dvam Asi. Ambas frases apuntan a la misma revelación. Lo divino no está separado de nosotros, sino que somos parte de ello. ¿Cómo explicar estos paralelos tan exactos? Los defensores de la versión oficial dirán que se trata de coincidencias universales, que las grandes verdades aparecen en todas las culturas, y es cierto en parte. Pero ¿no resulta sospechoso que Jesús, en sus años ocultos, desaparezca justo cuando podría haber viajado a los lugares donde esas ideas florecían? Si nunca hubiera salido de Galilea, ¿cómo habría conocido conceptos tan similares a los que ya circulaban en Oriente desde siglos atrás? El manuscrito perdido parece dar la respuesta. Jesús los aprendió directamente, los vivió, los interiorizó y luego los transmitió con su propia voz, adaptados a su pueblo. Y aquí surge lo más fascinante. Lejos de disminuirlo, esto lo engrandece, porque muestra a Jesús no como un repetidor, sino como un puente, un hombre que supo unir dos mundos, un sabio que integró lo mejor de Oriente y Occidente para entregarnos un mensaje eterno. Pero también es lo más peligroso para el poder, porque si Jesús no es propiedad de una institución, si su mensaje está conectado con los Vedas, con Buda, con las tradiciones universales, entonces su figura no divide, une, y la unión siempre amenaza a quienes necesitan división para reinar. Piensa en lo que esto significaría hoy. Un cristianismo que reconoce sus vínculos con Oriente dejaría de ser un muro para convertirse en un puente. Los fieles no verían a los budistas como rivales ni a los hindúes como extraños, sino como hermanos en la búsqueda de lo divino.
Eso sería el verdadero reino de Dios en la tierra, no una religión contra otra, sino la conciencia de que todas buscan la misma luz. Y tal vez por eso Jesús, Isa, fue tan peligroso, porque no vino a fundar un dogma, sino a recordar lo eterno. La pregunta es, ¿estamos preparados para aceptar un mensaje tan amplio? ¿O preferimos seguir creyendo que solo una voz tiene la verdad? Cada comparación entre las palabras de Jesús y los textos orientales abre un nuevo abismo. Y cuanto más profundo miramos, más claro se vuelve que su misión no era limitar, sino expandir. El reino no pertenece a templos ni a instituciones. Está dentro de nosotros. Esa fue la enseñanza más radical de todas. Este secreto puede cambiarlo todo, pero solo si se comparte. Da like ahora, suscríbete y comenta Despierta para que la verdad se expanda. Aceptar oficialmente que Jesús estuvo en la India sería como detonar una bomba en el corazón de la historia. No hablamos de un detalle menor, sino de un cambio que sacudiría religiones, instituciones y sociedades enteras. El cristianismo, tal como lo conocemos, se sostiene sobre la exclusividad de su mensaje. Jesús es visto como la revelación única y irrepetible, inaccesible fuera de sus evangelios oficiales. Pero si se demuestra que aprendió en Oriente, esa exclusividad se derrumba. Las iglesias perderían el monopolio de la verdad. Los fieles entenderían que el camino hacia lo divino no está encerrado en dogmas, sino que vibra en todas las tradiciones espirituales. Y eso significaría libertad. Una libertad que, para quienes viven del control religioso, es sinónimo de caos. Imagina el impacto político. Gobiernos se sostienen en alianzas con religiones dominantes. Si la figura central del cristianismo dejara de ser patrimonio exclusivo de Occidente, el mapa de poder se reconfiguraría. Un Jesús que pertenece también a Oriente derrumbaría siglos de separación entre culturas. ¿Lo ves? No sería solo un cambio espiritual, sería un terremoto cultural y geopolítico. Las religiones institucionalizadas perderían autoridad. Los fieles empezarían a cuestionar, a comparar, a elegir. Y cuando la gente piensa por sí misma, el poder tiembla. El Vaticano tendría que responder preguntas incómodas. ¿Por qué callaron estas conexiones? ¿Qué textos ocultaron en sus archivos? ¿Qué sabían y decidieron silenciar? El Islam también se vería interpelado. Porque si Jesús, o Isa, como lo llaman, vivió en India, ¿cómo se relaciona eso con su papel de profeta en el Corán? Las tensiones crecerían, pero también la posibilidad de un puente inédito entre religiones que siempre se enfrentaron. El hinduismo y el budismo, por otro lado, serían reivindicados como fuentes de inspiración en la vida del Nazareno. Sus enseñanzas dejarían de ser vistas como lejanas o paganas y serían reconocidas como parte del mismo río espiritual. Y lo más transformador, millones de creyentes redescubrirían a Jesús no como un ícono distante, sino como un hombre que buscó, que aprendió, que caminó caminos humanos antes de hablar con voz divina. Un Jesús universal, accesible, vivo. ¿Te das cuenta de lo que significaría para la espiritualidad personal? Ya no habría intermediarios necesarios, ya no habría miedo a equivocarse, porque si Jesús mismo aprendió de muchos, entonces cualquiera puede hacerlo. Cada persona tendría derecho a buscar la verdad en múltiples fuentes, sin culpa, sin condena. Ese sería el verdadero despertar. Una humanidad que entiende que lo divino no está monopolizado por templos, sino sembrado en cada tradición, en cada corazón. Pero ese despertar aterra a quienes han edificado imperios sobre el miedo. Por eso la resistencia es tan feroz. No se trata solo de proteger una doctrina, se trata de proteger siglos de poder político, económico y social. Aceptar la conexión de Jesús con la India derrumbaría los muros que separan religiones, derrumbaría fronteras culturales,
Derrumbaría las jerarquías que dicen, nosotros tenemos la verdad, ustedes no. ¿Y qué pasaría si la gente descubriera que la verdad estuvo siempre dentro de ellos? Ese día, los imperios caerían. Ese día, la humanidad caminaría libre. Ese día, la conspiración del silencio perdería su último refugio. Por eso esta historia no debe ser olvidada, porque más allá de manuscritos y tumbas, lo que está en juego es la libertad de creer sin cadenas. Estamos llegando al punto que nadie se atreve a mencionar. Sígueme, comenta, revela, y yo mostraré el fragmento final del manuscrito. Hemos recorrido un camino prohibido, desde los silencios de los evangelios hasta los murmullos de monasterios tibetanos, desde la figura misteriosa de Isa en la India hasta la tumba de Yus Asaf en Cachemira, desde las similitudes filosóficas con Oriente hasta la conspiración del silencio que intentó apagarlo todo. Y ahora, después de cada fragmento, de cada eco, de cada coincidencia imposible de ignorar, la pregunta resuena con más fuerza que nunca. ¿Quién fue realmente Jesús? La versión oficial lo pinta como un misterio absoluto, inaccesible, propiedad exclusiva de una religión. Pero el manuscrito perdido nos muestra algo más, humano y a la vez más universal. Un hombre que buscó, que aprendió, que viajó en silencio durante años para luego encender la llama en su tierra. ¿No hace eso su mensaje aún más poderoso? Porque si Jesús aprendió en India, si absorbió las enseñanzas de Oriente, entonces nos dejó una verdad que derrumba muros. Todos podemos encontrar lo divino, todos podemos despertar, todos podemos unir lo que parecía dividido. El control necesita muros. La verdad, en cambio, abre caminos. Historia fue ocultada, ridiculizada, enterrada, porque muestra un Jesús demasiado libre, demasiado universal, demasiado humano para ser domesticado por instituciones. Pero la verdad no muere. Sobrevive en manuscritos olvidados, en tumbas silenciosas, en rumores que atraviesan siglos. Sobrevive en quienes se atreven a preguntar, aunque la respuesta incómode. Hoy, ese eco vuelve a salir a la luz, y una vez que se escucha, ya no puede ser callado. Entonces la decisión no está en manos de los poderosos, está en tus manos. ¿Seguirás creyendo solo en lo que siempre te contaron? ¿O te atreverás a mirar más allá, aunque eso sacuda todo lo que conoces? Porque lo más peligroso no es el manuscrito perdido. Lo más peligroso es una mente que decide despertar. Y si este mensaje llegó hasta ti, no es casualidad. Alguien quiere que lo escuches, alguien quiere que lo recuerdes, y alguien quiere que lo compartas antes de que vuelva a ser silenciado. El próximo video será aún más peligroso. Activa la campana, suscríbete y comenta parte 2 para asegurarte de no perderlo. Si el manuscrito tibetano sobre Isa ya sacude la historia, los evangelios gnósticos son dinamita pura. Durante siglos permanecieron ocultos, declarados herejía, perseguidos y destruidos. Solo algunos sobrevivieron, escondidos en vasijas de barro que el desierto protegió como si fueran cofres del destino. En 1945, en Nag Hammadi, Egipto, un hallazgo cambió todo. 13 códices antiguos, llenos de evangelios que nadie conocía. El Evangelio de Tomás, de Felipe, de María Magdalena, textos que mostraban un Jesús diferente, mucho más cercano a la visión universal que conecta con Oriente. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice, «El reino está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, serás conocido y comprenderás que eres hijo del Padre viviente». ¿No es esto exactamente lo que enseñan los Upanishads? ¿No es la misma voz que en India afirmaba que lo divino habita en cada ser? El Evangelio de Felipe habla de la unión como el camino hacia lo eterno. El Evangelio de María Magdalena muestra a Jesús confiando en ella revelaciones secretas, más allá de los 12 discípulos.
una sabiduría reservada, íntima, peligrosa para el poder institucional. Estos textos no hablan de dogmas, hablan de despertar, no hablan de obediencia ciega, hablan de conocimiento interior. Y es imposible no notar la conexión con las enseñanzas orientales que Isa habría aprendido. ¿Por qué fueron prohibidos? ¿Por qué se destruyeron? Porque mostraban un Jesús demasiado libre, un maestro que no necesitaba templos ni jerarquías, sino solo un corazón dispuesto a recordar quién era en verdad. Y aquí está lo perturbador. Estos evangelios gnósticos parecen ser la pieza que conecta el manuscrito tibetano con los evangelios oficiales. Dos mundos distintos, dos fuentes distintas, repitiendo el mismo mensaje. El reino no está en instituciones, está en ti. ¿Puedes ver la magnitud de esto? Si Jesús viajó a India y los evangelios gnósticos son la huella que dejó en Occidente, son la voz que repite lo que los sabios orientales ya enseñaban siglos antes, que lo divino está dentro, no fuera. Por eso la Iglesia no podía permitirlos. Porque si estos textos circularan libremente, el dogma se desmoronaría. La gente no necesitaría templos, ni sacerdotes, ni autoridades. Bastaría con mirar hacia adentro, y esa es la enseñanza más peligrosa de todas. Ahora entiende por qué estos textos fueron escondidos en el desierto. Porque alguien sabía que tarde o temprano serían necesarios, y hoy vuelven a salir a la luz. Justo cuando más falta hacen. ¿Casualidad o destino? Cada línea de los evangelios gnósticos parece gritar: Jesús no quería fundar una religión cerrada, quería abrir los ojos de la humanidad. Y esa misión coincide perfectamente con la idea de Isa en la India. Un joven que aprendió de muchos para recordarnos que la verdad no pertenece a nadie. Entonces, la pregunta se vuelve: ¿cuántos más manuscritos se mantienen ocultos esperando el momento de ser revelados? No cierres aquí. Da like, comenta, creo en Jesús y comparte. Así desbloqueamos la investigación completa que quieren ocultar. Si hubo alguien que entendió a Jesús más allá de las apariencias, esa fue María Magdalena. Durante siglos, la tradición oficial la redujo a un estigma, una mujer pecadora, una figura secundaria, apenas una sombra al lado de los discípulos. Pero los textos muestran otra verdad. En el Evangelio de María, ella es la que recibe revelaciones secretas de Jesús. Es a ella a quien él confía palabras que no entrega a los demás. Y cuando intenta compartirlas, Pedro y los otros se resisten, incapaces de aceptar que una mujer pueda ser portadora de la verdad más profunda. ¿Te das cuenta del peso de esto? María no es la pecadora arrepentida que inventaron siglos después. María es la discípula que comprendió lo que los otros no vieron. Es la guardiana de un conocimiento que no podía ser controlado por instituciones patriarcales. Ese conocimiento tiene un eco claro de Oriente. En sus visiones, María habla de ascender más allá de los velos, de reconocer la luz interior, de liberarse de los apegos. Son enseñanzas que recuerdan al budismo, al hinduismo, al mismo núcleo del gnosticismo. ¿De dónde vino esa sabiduría? ¿Acaso de las palabras que Jesús trajo de sus años ocultos en la India? Si Jesús, Isa, aprendió en Oriente, María Magdalena entendió y encarnó esa enseñanza en Occidente. Ella representaba el vínculo directo con lo divino, sin necesidad de templos ni jerarquías. Y eso fue intolerable para quienes buscaban controlar la narrativa. Por eso fue silenciada. Por eso su evangelio fue oculto. Por eso su imagen fue distorsionada hasta convertirla en lo opuesto de lo que realmente era. Y aquí se esconde una verdad peligrosa. El cristianismo oculto que María Magdalena representaba no necesitaba intermediarios. Era un
camino de despertar interior, un camino de unión con lo eterno. Esa es la misma esencia que vibra en los textos orientales, la misma esencia que Isa habría traído de India. Imagina por un instante lo que habría sido el cristianismo si la voz de María no hubiera sido callada. Un cristianismo más inclusivo, más libre, más universal. Un cristianismo que abrazara la sabiduría femenina y reconociera la luz en todos, sin distinción. Pero esa verdad fue enterrada, porque una mujer líder, una mujer portadora de lo divino, era demasiado subversiva para la época y sigue siéndolo hoy. La pregunta es, ¿qué temen más las instituciones? ¿Que descubramos que Jesús estuvo en la India? ¿O que aceptemos que María Magdalena fue su heredera espiritual más cercana? Ambas verdades son dinamita, porque ambas rompen el monopolio del poder. Y si las juntamos, el resultado es aún más explosivo. Un Jesús universal, conectado con Oriente, y una discípula que encarna su enseñanza sin necesidad de jerarquías masculinas. Ese es el cristianismo que quisieron enterrar. Un cristianismo imposible de controlar, pero los textos vuelven a salir, y la verdad, aunque demorada, siempre encuentra un camino. Este final es solo el comienzo. Si quieres seguir en la ruta de los secretos ocultos de Jesús, comenta "Quiero más" y suscríbete ya. El misterio de Jesús en la India no quedó enterrado en manuscritos antiguos ni en leyendas orales. A lo largo del siglo XX y XXI, viajeros de todas partes del mundo emprendieron la misma búsqueda, seguir las huellas de Isa. Algunos lo hicieron por fe, otros por curiosidad, otros como investigadores. Todos volvieron transformados. Uno de ellos fue Swami Abhedananda, discípulo del gran Ramakrishna, que en 1922 viajó al Himalaya. Allí, en un monasterio remoto, le mostraron manuscritos que hablaban de Isa, el joven sabio venido de Occidente. Lo que vio confirmó los relatos de Notovich décadas antes. Su testimonio fue ignorado por los académicos, pero no pudo ser borrado. Más tarde, en los años 60 y 70, otros viajeros espirituales occidentales recorrieron Cachemira y escucharon la misma historia. Un profeta extranjero, llamado Yus Asaf, que predicó la compasión y la unidad. Los ancianos contaban sus historias con la naturalidad de quien habla de algo transmitido de generación en generación. ¿Acaso miles de kilómetros y siglos de diferencia producen las mismas leyendas por casualidad? Los testimonios se multiplican. Escritores, místicos, investigadores alternativos, todos narran lo mismo, que en Rosabal existe una tumba reverenciada como la de un profeta venido de Israel. Algunos aseguran que el lugar tiene una energía inusual, como si las paredes mismas guardaran un secreto demasiado grande para ser revelado. Incluso documentales modernos, antes de ser censurados, lograron captar imágenes del lugar, mostrando inscripciones antiguas y entrevistas con locales que repetían la tradición sin titubeos. Lo fascinante es que no se trata de voces aisladas, son olas de buscadores en distintas épocas con distintos motivos que encuentran la misma pista. Algunos regresan con fe renovada, convencidos de que Jesús estuvo allí. Otros vuelven con más preguntas que respuestas, pero ninguno regresa indiferente. Y esa es la señal inequívoca de un misterio verdadero. No deja a nadie igual. La pregunta es, ¿por qué los medios oficiales no muestran estas historias? ¿Por qué cada testimonio es descalificado como folclore o superstición? El patrón se repite: silencio, ridículo, censura, y sin embargo, cada generación vuelve a buscar, como si una fuerza invisible empujara a la humanidad a recordar lo que fue borrado. Tal vez sea porque este secreto no pertenece al pasado. Tal vez sea porque todavía tiene poder sobre el presente, porque si Jesús estuvo en la India, entonces la fe ya no es monopolio de unos pocos, sino un puente entre todos.
Y esa idea, incluso hoy, sigue siendo demasiado peligrosa. ¿Te das cuenta? Cada viajero moderno que se atreve a hablar se convierte en parte de una cadena milenaria. Cada testimonio es como un eco de los monjes tibetanos que hablaron de Isa, de los cronistas musulmanes que escribieron sobre Yus Asaf, de los gnósticos que proclamaron la luz interior. No importa cuánto lo intenten silenciar, el eco sigue creciendo. Hemos llegado al punto sin retorno. Sígueme, comenta aún y dale like para no quedarte fuera de la próxima revelación. Las grandes verdades nunca mueren, duermen. Y a veces, profecías dispersas en distintas culturas parecen señalar que un día lo oculto sería revelado. Algunos textos gnósticos advertían que habrá un tiempo en que lo escondido se manifestará y lo escrito en secreto será proclamado desde los techos. Una frase inquietante, porque parece describir exactamente lo que estamos viviendo hoy. El despertar de manuscritos olvidados, el regreso de evangelios perdidos, el interés creciente por la vida oculta de Jesús. En la tradición sufí, también se habla de Isa, Jesús, como un maestro que volverá en los últimos tiempos a recordar la verdad olvidada. No necesariamente descender del cielo en un espectáculo sobrenatural, sino reaparecer en la conciencia de la humanidad. ¿No es eso lo que ocurre cuando los rumores sobre su viaje a la India vuelven a sacudir al mundo? Incluso en la tradición hindú, algunos sabios afirmaban que un gran maestro de Occidente uniría los caminos de la verdad y que esa unión no sería aceptada fácilmente porque amenazaría a quienes viven de la división. Coincidencias o fragmentos de una misma profecía repartida en distintas culturas. Lo más inquietante es que muchas de estas profecías hablan de un tiempo de crisis global, de confusión espiritual, de guerras en nombre de la religión. Un tiempo en el que la humanidad necesitaría recordar que lo divino no pertenece a una sola voz, sino a todos. ¿No estamos justamente en ese tiempo? Cuando todo parece fragmentarse, cuando las religiones luchan por controlar corazones, aparece la posibilidad de una verdad unificadora, que Jesús fue un puente, no una muralla. El manuscrito perdido, la tumba de Rosabal, los evangelios gnósticos, los rumores que sobreviven. ¿Y si todo esto no fueran accidentes dispersos, sino parte de esa profecía? ¿Y si la verdad, después de siglos de silencio, estuviera regresando justo ahora, porque es el momento en que más la necesitamos? Los antiguos sabios sabían que no se puede apagar la luz para siempre. Puedes encubrirla, puedes esconderla, puedes disfrazarla, pero tarde o temprano regresa. Tal vez esa sea la razón por la que este misterio ha sobrevivido tantos siglos, pese a todos los intentos de censura. Tal vez estaba destinado a despertar en nuestro tiempo. Y la pregunta es, ¿qué haremos con esa revelación? ¿Seguiremos dejándola en manos del miedo o nos atreveremos a mirarla de frente? Porque si las profecías tenían razón, entonces lo que hoy contamos no es una teoría aislada, es el inicio de una ola imparable, una ola que como un río subterráneo rompe la tierra y sale a la luz. Y una vez que lo oculto se muestra, ya no hay marcha atrás. El manuscrito guarda aún más, pero necesito tu ayuda. Comenta descubrir y suscríbete ahora para liberar la parte perdida. Hemos viajado juntos a través de un laberinto de silencios y revelaciones. Manuscritos perdidos, tumbas olvidadas, evangelios prohibidos, tradiciones orales, profecías antiguas. Cada pieza parecía aislada hasta que las pusimos a la otra. Y entonces apareció el dibujo oculto, un Jesús universal, un maestro que viajó, aprendió y sembró un mensaje demasiado grande para ser encerrado en una sola institución. La versión oficial nos enseñó que entre los 12 y los 30 años Jesús vivió en el misterio, pero los rumores dicen otra cosa,
que viajó a la India, que fue Isa, que aprendió de brahmanes y budistas, que desafió castas y predicó compasión, que regresó a su tierra con un mensaje nuevo, profundo, imposible de contener. Nos dijeron que murió en la cruz y resucitó al tercer día, pero las tradiciones de Cachemira lo recuerdan como Yus Asaf, un sabio extranjero que predicó hasta anciano. La tumba de Rosabal sigue ahí, silenciosa, como una herida abierta en la historia. Nos dijeron que María Magdalena era una pecadora arrepentida, pero los evangelios ocultos la muestran como la discípula más cercana, la guardiana de las revelaciones secretas. Ella comprendió lo que los demás no pudieron, que el reino está dentro, que lo divino habita en cada ser humano, y nos dijeron que los evangelios que conocemos son los únicos verdaderos. Pero en Nag Hammadi aparecieron textos que repiten lo mismo que los sabios de Oriente ya proclamaban siglos antes, que lo eterno está dentro de ti, no en templos ni instituciones. ¿Puedes ver el patrón? Todo lo que fue suprimido, destruido o ridiculizado apunta en la misma dirección. Un Jesús demasiado humano para ser mito, demasiado universal para ser monopolio, demasiado libre para ser controlado. Esa es la verdad que temieron. Esa es la verdad que intentaron enterrar. Y esa es la verdad que hoy vuelve a salir a la luz. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Qué harás con ella? Puedes cerrar los ojos y seguir creyendo lo que siempre te dijeron, o puedes atreverte a mirar más allá, aunque eso sacuda siglos de historia. Porque lo más peligroso no es el manuscrito perdido, lo más peligroso es un corazón que se atreve a despertar. Y ese despertar ya ha comenzado. No te equivoques. Esta es solo la primera parte. El manuscrito guarda más secretos, los evangelios gnósticos esconden más revelaciones, y la historia de María Magdalena es apenas una chispa de lo que falta por contar. Lo que viene después es aún más explosivo. Este es el final, o el principio. Dale like, suscríbete y comenta continuar si quieres que revele lo que nadie más se atreve a contar.